No se lo sabe el hermano todavía. El título de la prédica en esta mañana es Arrepentíos y convertíos bajo la promesa. Y si usted quiere ponerle mejor bajo el pacto, está bien. Sería tal vez muy bueno que escribiera arrepentíos y convertíos bajo la promesa y el pacto. Muy largo el nombre, ¿cierto? No, eso no es nada, más larga va a ser la predicación. Así que para comenzar vamos a ir entonces ¿estamos listos? Amén. ¿Estamos listos? Bueno, solo algunos. ¿Esperamos a los que no están listos? Ok, los esperamos a los que no están listos. Levante la mano los que no están listos. Bien, entonces vamos a ir a la escritura. Por favor, acompáñenme al capítulo 3 del libro de los Hechos y tomaremos solamente un versículo ahí, pero más adelante estaremos viendo muchos otros más. El capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 19. Y dice así la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Ok. No sé si usted nota algo interesante en este versículo, y tiene que ver con que hay un arrepentimiento, pero luego de ese arrepentimiento debe haber una conversión. O sea, el arrepentimiento debe dar un fruto, y ese fruto se nota cuando la persona se convierte. ¿Qué es convertirse? No estén pensando en Drácula ni nada de eso. Estamos hablando de conversión espiritual, ¿ok? Convertirse es como ir hacia un camino y devolverse de él. Es tal vez tener una forma de vida pecaminosa, en este caso, y luego ya no vivir esa forma pecaminosa o esa vida pecaminosa. Eso es convertirse del contexto en el que estamos leyendo. Aquí es un mensaje del apóstol Pedro, algo impresionante. Ese día hubo una manifestación tremenda y el Señor salvó muchas almas. Espero que aquí algunos de ustedes también se salven. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor antepone antes de que sean borrados nuestros pecados, que debe haber una conversión? Vamos a hacer un estudio un poco sobre esto. ¿Qué les parece? ¿Cuántos quieren entrar en el tema? Ok, entonces esto nos deja ver que hay arrepentimientos que no son conversión, porque solamente son arrepentimientos mentales, porque solamente son arrepentimientos efectuados en la mera conciencia. Pero el arrepentimiento del que habla aquí es dado por el autor de la vida, y cuando viene, produce en el alma de aquellos que estaban muertos en delitos y pecados algo maravilloso, pues son revividos. Y este Señor da vida, nuestro Señor da vida a un espíritu muerto, como usted y yo estábamos hace un tiempo. ¿Sí o no? Estuvimos muertos, ¿cierto? Este arrepentimiento entonces asegura la vida eterna, pues hay arrepentimientos de los cuales oímos hablar a los hombres que no aseguran una salvación del alma. Arrepentimientos podríamos llamar incompletos y sin conversión, arrepentimientos sin convicción. El arrepentimiento de nuestro texto no es ese arrepentimiento, sino que es un arrepentimiento que llega a convertir el alma, un arrepentimiento que es una verdadera conversión, que da testimonio de salvación y vida eterna en Cristo. Amén. Entonces eso es un arrepentimiento y conversión real del alma. La pregunta sería: ¿puede haber arrepentimiento sin conversión? Veamos algunos ejemplos. Hay personas que responden ante una predicación y
y de pronto usted los ve que a mí me queda más fácil porque los estoy mirando aquí a todos, pero usted ve que abren unas pupilas así grandísimas cuando uno a veces dice algo. Y yo no lo digo con la intención de hacerlos emocionar ni nada de esto. A veces digo cosas que creo que ni siquiera son relevantes, pero Dios usa a veces palabras que a otras personas les hace abrir unos ojotes y uno dice, wow. Y todos los que lo ven dicen, wow, está recibiendo ese hermano. Y aparte no solamente que abren los ojos, sino que llegan a estremecerse. Y uno dice, Señor, qué bueno que tú le estás hablando. He visto algunas personas cuando la verdad de la escritura han sido predicadas, caer de rodillas, y hemos visto que sus ojos han sido llenos de lágrimas, han derramado lágrimas como si fueran fuentes de agua. He sido testigo de algunas personas de la profunda depresión en el espíritu, cuando según dicen o según me han dicho, algunos de ellos fueron sacudidos hasta el punto de no saber cómo soportar la palabra y hasta salir corriendo han querido de este lugar. He visto y he hablado, recuerdo claramente un hombre que vino aquí una noche y esa noche de miércoles de oración que para muchos es una gran carga y no vienen por eso. Entonces yo estaba casi solo acá. Ese hombre llegó tarde a la reunión y me dijo, es increíble, yo quería estar aquí desde temprano, pero he tenido muchos obstáculos. Y comenzó a hablarme y a contarme de que había tenido unas experiencias bastante oscuras con cosas como espiritistas y cosas de esas, pero que Dios estaba tocando su vida y que Dios le había hablado y que Dios le había mostrado que tenía que venir a esta iglesia a entregar su vida a Cristo. Y esa noche ese hombre se tiró al piso llorando y pidiendo perdón a Dios. Si usted me pregunta dónde está, yo le diré que, bueno, no está aquí. Así de sencillo. O sea, hubo en ese hombre algo tremendo, pero fue algo momentáneo. Durante un tiempo estuvo aquí, pero luego ya no contesta ni al teléfono. Entonces, mis amados hermanos, ustedes podrían estar sumamente turbados bajo la predicación del evangelio, y sin embargo podrían no estar convertidos. Amados, ustedes podrían en este mismo instante estar incluso percibiendo la presencia del Señor, y sin embargo podrían ser pecadores endurecidos. Permítame confirmar esto. Siempre quiero respaldar lo que digo con la palabra de Dios. En Hechos 24 y 25, no hace falta que lo busque, yo le voy a leer. Pablo, el apóstol Pablo, compareció ante Félix con sus manos encadenadas. Y cuando él le hablaba acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, está escrito ahí que Félix, que dice ahí, se espantó. Quedó espantado, quedó aterrorizado por lo que era el juicio venidero y por todas las cosas que Pablo le hablaba. Y sin embargo, este hombre, por andar buscando más bien hacer negocio con Pablo, porque esperaba sacarle dinero para poderle dar libertad, este hombre, ese espanto que tuvo en ese momento de la palabra, hasta ahí le llegó. Y créame que en este momento Félix no está gozando en la presencia del Señor. Hay muchas personas que dicen, la verdad es que son así como Félix, ¿no? Se espantan y dicen, ¿saben qué? Yo no quiero ir a la iglesia porque seguramente si voy a ir, Dios va a decretar un castigo contra mí. ¡Qué ceguera! La palabra de Dios nunca será algo que traiga mal a nuestra vida. Al contrario, nos dará libertad, nos dará a nosotros el medio, es la palabra, el medio para crecer en fe y que Cristo sea revelado a nuestras vidas. Dios nunca va a castigar a alguien por querer buscar su presencia.
El castigo ya está dado al que no ha creído en Jesús. Amén. Y muchos también son de otra manera. Entonces, como no quieren venir a la iglesia, dicen: yo no necesito ir a la iglesia. Yo realmente tengo mi relación con Dios. Yo oro en mi casa. Y sabe, esas personas nunca podrán predicarse a sí mismos. Porque difícilmente uno se va a decir la verdad cuando está engañado. Difícilmente uno puede revelar la verdad de Dios para sí mismo cuando en su corazón está más bien el deseo rebelde de no acercarse a la presencia de Dios. Entonces, esas personas nunca podrán predicarse a sí mismos, les dije, y el diablo los ha engañado. Y déjeme decirle, podrían, según ellos, que son cristianos, pero yo les aseguro que podrían ser rechazados porque no se han arrepentido de sus pecados ni se han vuelto a Dios. Algunos estando lejos del evangelio, pero incluso llegan a podrían pensar que el evangelio es bueno y desean tener parte alguna en una iglesia, porque creen que solamente asistiendo ya a una iglesia tienen paz y pueden buscar en la iglesia descanso y un cambio de rutina, y también podrían escuchar un buen mensaje y hasta estar de acuerdo con el mensaje. Pero mis amados, eso no basta. Ese mensaje debe impactar su vida de tal manera que produzca el efecto por el cual Dios lo envió. Amén. Y digo esto, perdón, no fui yo. Y digo esto porque la palabra de Dios nos dice en Santiago, o más bien Santiago nos enseña que no solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque incluso hay personas que pueden caer de rodillas en oración y pueden decir con sus labios temblando, aterrados, de que esta bendición es grande para su alma. Y después de todo podría ser que no fueran hijos de Dios. ¿Cómo me atrevo a decir esto? Es que ya lo hemos vivido. Es que seguramente usted ha conocido personas que han manifestado lealtad a Dios un día, e incluso durante algún tiempo. Y en esto sé que me estoy repitiendo y voy a ser repetitivo en esto porque hay que marcar una verdad. ¿Y cuál es? Que no solamente son palabras, que no solamente es asistir un domingo a la iglesia, que el arrepentimiento genuino da fruto, mis amados hermanos. Entonces, podría ser que pasara como le pasó a Agripa en Hechos 26, 28. También Pablo, hablando con Agripa, le dijo, Pablo le habla del evangelio, y Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Por poco. Sin embargo, igual que Agripa, lamento decir que algunos podrían estar aquí sentados y no pueden pasar más allá del por poco. Agripa estaba casi persuadido a ser cristiano, pero no plenamente convertido ni convencido. Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado por poco persuadidos? Y sin embargo, no están realmente en el camino de la vida eterna. Qué triste tener que decirles esto. Bueno, a menudo la convicción los ha conducido a caer de pronto en un momento de entrega al Señor, y hasta caer de rodillas, y hasta por poco se han arrepentido. Pero no ha llegado a ser eso real. Y han permanecido allí sin arrepentirse realmente. No han deseado por fin ese cambio. Y aunque lo desean mentalmente, todavía no hay en su vida una convicción clara de lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Un gran predicador dijo algo muy interesante. Dijo que un cadáver recién muerto parece estar vivo, y uno creería que por poco está vivo. Uno se ve a una persona recién muerta y como que todavía cree que él respira. ¿Cuántos les han pasado eso?
Bueno, yo he visto cadáveres de cerca. Pero lo mismo sucede con algunos. Por poco están vivos, por poco están arrepentidos, por poco están en el camino de Dios, por poco tienen tiquete para la vida eterna, por poco, por muy poco. Podrían tener incluso un arrepentimiento, pero no el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento acompañado de convicción y conversión. Esto es una tremenda hipocresía, hermanos. Yo les advierto el día de hoy que no solamente podrían sentir espanto, sino hasta una complacencia, sentirse agradados por la palabra de Dios y sin embargo, después de todo, no tener arrepentimiento y conversión. La iglesia, desafortunadamente, la iglesia a nivel del mundo ha venido diluyendo el mensaje, ha venido trayendo lucecitas para adornar la palabra y lastimosamente muchos se quedan mirando las lucecitas, pero no buscan la palabra. Algunos quieren las añadiduras, pero no quieren buscar el reino de los cielos, y no porque no sepan que el reino del Señor es bueno, sino porque no quieren dejar su vida, porque saben que en el reino de los cielos hay un rey a quien se le debe obedecer. Amén. Pero además todavía es posible que los hombres avancen más allá de esto y que incluso se humillen bajo la mano de Dios, pero que sean completamente extraños al arrepentimiento. Comienzan y tienen un cambio en sus vidas, un cambio primeramente temporal, pero es un cambio que hacen en sus fuerzas. Y cuando las cosas se hacen en nuestras fuerzas, pues nos queda claro que no es Dios quien las está haciendo. Amén. Es decir, algunos también después de que escuchan el sermón regresan a casa y realizan lo que ellos entienden que es la obra del arrepentimiento. Es decir, renuncian a ciertos vicios y necedades y sus lágrimas se derraman muy abundantemente por causa de lo que ellos han hecho. Se lamentan delante de Dios y sin embargo con todo eso su arrepentimiento no es sino un arrepentimiento pasajero y regresan otra vez a sus pecados. Yo no quiero que levante la mano, pero ¿le ha pasado a alguno aquí? Ustedes también, hermanos, les digo, podrían andar humillados delante de Dios por un tiempo y sin embargo podrían seguir siendo esclavos del pecado. Ustedes tienen miedo, o algunos o muchos, o yo no sé cuántos de ustedes, o solamente uno o dos, el número no importa. Ustedes tienen miedo de la condenación, ¿cierto que sí? Pero no tienen miedo de pecar. ¿Cómo es eso? Tienen miedo del infierno, pero no tienen miedo a las iniquidades que viven haciendo. Tienen miedo de que sean arrojados al pozo, pero no temen endurecer sus corazones contra los mandamientos de Dios. Es verdad que le tienen miedo al infierno, ¿cierto? Le tienen terror al infierno muchos, pero no tienen miedo del estado de sus almas. No se dan cuenta que el estado de sus almas es el que los conducirá ahí. Para algunos les gustaría, a algunos les encantaría que el infierno no existiera. ¿Y sabe por qué? Mira, si a algunos les trajeran la noticia, anulado el infierno, pues entonces, anulado el arrepentimiento, viviría como si nada pasara. Si eso fuera así, que un día se anulara el infierno, seguramente pecaríamos mucho más rápidamente, ¿sí o no? Levanten la mano, pecadores. Nuestra alma se endurecería de tal manera que poco pensaríamos en el soberano de las almas. No nos engañemos, hermanos amados.
En este punto es necesario examinarnos para comprobar si andamos en la fe. Pregúntese si tienen el arrepentimiento, que es un arrepentimiento para conversión. ¿Quién de ustedes lo tiene? ¿Saben por qué? Porque como les dije hace un momento, podríamos andar humillados por un tiempo y sin embargo nunca arrepentirnos, nunca nos arrepentiríamos delante de Dios, a pesar de tener ciertos tiempos en los que nos creemos que andamos bien. Muchos incluso van más allá de esto y sin embargo están destituidos de la gracia. ¿Podría ser posible que confieses tus pecados sin arrepentirte? Algunos los han llevado a confesar sus pecados ahí casi a golpes. Arrepiéntate, y él no se quiere arrepentir y por salir del problema comienza a decir el 5% de su pecado. Y ya con eso los otros dicen, este es un hijo de Dios. Pero ¿es eso lo que realmente necesita el pueblo de Dios hoy? ¿Es eso lo que lo llevaría a usted a la eternidad con Cristo? ¿Es eso realmente, esa parodia, esa mentira, ese jueguito a la iglesia, ese remedio de cristiano, lo que Dios espera de nosotros? Podríamos acercarnos y decirle a Dios que somos miserables. Y podríamos enumerar una larga lista de nuestros pecados y transgresiones sin sentir ninguna cosa horrible en nuestro ser, sin sentir culpa, sin una chispa de odio hacia el pecado. Podríamos hacer incluso una obra digna del arrepentimiento y sin embargo no ser convertidos. Algunos creen que porque hacen ciertas cosas tienen comprado el cielo. Y qué triste es eso. Qué engañados estamos si creemos que por hacer cosas tenemos ganado el cielo. No, no es así. El cielo lo gana aquel, no lo gana nadie. El cielo lo recibe aquel de quien Dios tiene misericordia. Y cuando lo recibe, lo único que ha puesto para recibirlo es su propio pecado. No podemos poner nada para nuestra salvación. Hoy quiero decirles que salvación encuentra a todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús. Déjeme darle una prueba bíblica de esto, que yo ya hablé un poco el viernes pasado. Judas traicionó a su Señor y después de haberlo hecho, le llegó un sobrecogedor sentido del enorme mal que había cometido. Se apoderó de él ese enorme sentimiento. Pero su culpa, el no haberse arrepentido de verdad, anuló toda esperanza de arrepentimiento y la desesperación, mas no el dolor por el pecado, lo llevó a hacer una confesión ante los sumos sacerdotes y clamó: yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Y ellos qué le dijeron? ¿Qué nos importa? Allá tú. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Arrojó las piezas de plata en el templo para mostrar que no podía soportar cargar con el precio de la culpa. Tiró las monedas y allí las dejó. ¿Salió de ahí y fue salvo? No, salió y fue y se ahorcó y su alma pereció. ¿Pueden ustedes ver lo que este hombre hizo? Él pecó, confesó su error y devolvió el oro. Sin embargo, después de eso fue reprobado por Dios. ¿Acaso no es de temblar? ¿No nos pone a temblar este suceso? ¿Cuántos de nosotros a veces entramos en un tiempo de ahora voy a estar en la iglesia, ahora sí que voy a ser fiel, ahora sí? Y lo que pasa es que seguimos engañados creyéndonos que somos un cristiano verdadero porque decimos ahora sí. Algunos hermanos son al contrario.
¿Creen que todavía no se han arrepentido lo suficiente y andan perseguidos por el enemigo? Diciendo, no, es que yo soy muy malo y eso se trata de desconocer la obra de Dios. Eso se llama desconocer el poder de Dios. Eso se llama desconocer el poder de la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Otros creen que no necesitan arrepentirse mucho. Estos son más comunes. Y le digo, ¿cuántos de ustedes se han encontrado? No, yo para qué voy a ir a la iglesia, yo no soy tan malo. Yo no he matado a nadie. Yo no soy un hombre corrompido. Mire, yo trabajo y mantengo mi familia. Obviamente esto no es un arrepentimiento con convicción. No es un arrepentimiento en el cual uno pueda ver conversión. Algunos dicen, no soy perverso como muchos otros. Mis amados hermanos, el arrepentimiento verdadero es un odio al pecado. Consiste en apartarse del pecado y en una determinación en la fuerza de Dios para poder abandonarlo. En nuestra fuerza no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, déjeme decirle que el poder de Dios permite que un hombre pueda arrepentirse enteramente por medio de la misericordia de Dios. Dios abre algunos corazones a la fe, como lo hizo en el caso de Lidia. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Quién es Lidia? No la señora de la esquina que vendía empanadas, no, Lidia, la de la Biblia. Esta mujer solo escuchó una vez algo y para hacerle corta la historia, después de pocos días, esta mujer creyó y en su casa comenzó una obra maravillosa. Y era una mujer adinerada. Eso no tiene mucha significancia. Lo que sí importa es que ella tenía personas a su cargo que eran como sus esclavos y a ellos mismos les llevó el evangelio a su casa. Y solamente escuchó algo muy pequeño. Fue tocado, el Espíritu Santo se reveló a su vida y esta mujer pudo ser bendición para muchos. Por lo tanto, hermanos amados, debemos pensar en lo que la palabra del Señor nos dice. La Biblia dice, el que creyere será salvo. Y cuando dice el que creyere será salvo, incluye el grado más pequeño de fe, aunque usted no lo crea. También cuando la palabra dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, incluye al hombre que tiene el grado más bajo de arrepentimiento real. Estoy hablando no de un arrepentimiento falso. Un arrepentimiento real, por pequeño que sea, toca el corazón de Dios. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque el arrepentimiento, además, no es nunca perfecto en ningún hombre. No podemos ser arrepentidos perfectamente. Tampoco nunca alcanzaremos la fe perfecta. Una fe que esté completamente o enteramente libre de dudas. Y nunca alcanzaremos el arrepentimiento que sea libre de alguna dureza de corazón. El arrepentimiento también es un acto continuo durante la vida eterna, no eterna. Eso significa que el arrepentimiento crecerá continuamente. ¿Ya se cansaron? Ya los veo cansados. Permítanme un momentico. No les iba a tirar agua a ustedes, tranquilo. Ganas no me faltan, pero hay que guardar el testimonio. ¿Ok? Entonces, arrepentirse es algo que ha de hacerse durante toda la vida, les decía. Y esa es la vida, es el estilo de vida del cristiano. Pecar y arrepentirse. Pecar y arrepentirse. Y no pecar deliberadamente, pero pecamos a veces sin darnos cuenta. ¿Cierto que sí? Y eso resume la vida de un cristiano. Arrepentirse y creer en Jesús, arrepentirse y creer en Jesús.
Y eso realmente, aunque les parezca extraño, esto produce felicidad en un cristiano. El que cada vez tenga esa posibilidad y ese deseo, ese anhelo de arrepentirse. No podemos esperar a ser perfectos en arrepentimiento antes de ser salvos. Ningún cristiano puede ser perfecto. El arrepentimiento es una gracia, eso significa un regalo de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tratado alguna vez de alcanzar un profundo arrepentimiento? Si han fracasado en ese intento, mis amados, confíen en el Señor Jesús y traten cada día de obtener un espíritu realmente de penitencial. ¿Qué significa eso? Una actitud recta delante del Señor, sabiendo que Él es soberano y nosotros solamente criaturas sujetas a este cuerpo todavía. Y esta parte nuestra y esta mente loca que recibe mensajes del enemigo y hasta de cualquier amigo, pues cae en pensamientos terribles. Y usted dirá: pastor, ya se me está poniendo extremo. Dígale eso a Jesucristo, que dijo que si nosotros solamente miramos a alguien con deseos en nuestro corazón, ya somos, incluso nos dice adúlteros, porque está refiriéndose a una mujer. Entonces, ustedes se preguntarán: ¿cuál es el verdadero arrepentimiento a los ojos de Dios? Primero le digo que el genuino arrepentimiento incluye pena. No importa que cuando llegue la pena, pero en algún momento llegará. Porque si no es así, si no hay dolor, no sería el arrepentimiento de un cristiano. Nadie puede venir a Cristo y conocer su perdón sin sentir que el pecado es una cosa asquerosa, odiosa, sin sentir dolor por haberlo hecho. Nadie puede venir a Cristo de verdad si su corazón está cerrado para reconocer la realidad de su condición, que no es otra que una condición de condenación eterna. ¿Por qué debemos sentir dolor? Porque nuestro pecado llevó a la muerte a Cristo. Y si algunos de ustedes tienen sus ojos secos, sus rodillas no conocen el suelo de su casa y sus corazones están endurecidos, empedernidos, ¿cómo podrían pensar que ustedes son cristianos o que ustedes son salvos? ¿Cómo poder pensar que somos salvos si todavía ni siquiera sentimos dolor por el sacrificio de Cristo, por nuestro pecado, lo que conllevó al sacrificio de Cristo? El Evangelio promete salvación únicamente a aquellos que realmente se arrepienten. No quiero decir que usted deba derramar lágrimas de cocodrilo todo el día. No. Y aunque las lágrimas algunas veces señalan una evidencia de que hay una contrición en el corazón, déjeme decirle que muchos pueden llegar a un genuino arrepentimiento sin lágrimas. Yo lo que quisiera que entendieran es que debe haber un dolor real. No basta con decir que lo sentimos y ya todo pasa y estamos tranquilos y es como si nada hubiera pasado. Porque algunos dicen que se arrepienten y luego continúan el día a día como si nunca hubiera pasado nada. Dice una anécdota de un predicador de hace como 200 años que una vez predicó y puso un ejemplo del robo y habló de ese mandamiento de no robar. Y salió de la iglesia y comenzó un hombre a perseguirlo. Y él se asustó un poco porque el hombre venía con algo así como debajo de su abrigo. Y para donde este predicador iba se dio cuenta que lo perseguía y entonces le preguntó: ¿por qué me persigue? Dijo: bueno, es que yo quería hablar con usted. ¿Y de qué? Es que usted predicó hoy de no robar y pues es que yo aquí debajo cargo
un asadón que me robé y quiero que me ayude porque no soy capaz de ir a poner la cara allá. Ayúdeme porque quiero devolverlo. ¿Se dan cuenta? Es algo muy sencillo tal vez esta anécdota. Pero cuando la palabra de Dios haya cabida en un corazón, todas esas cosas que son el pecado comienzan a irse, comienzan a salir, y entonces hay evidencia de un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser algo práctico. ¿Y cómo nos damos cuenta si el arrepentimiento realmente es algo práctico? Pues de una manera muy sencilla. ¿Cuánto tiempo les dura a ustedes su arrepentimiento? ¿Les dura? ¿Tiene alguna duración o no? Muchas veces he visto a algún joven en un trance, un tiempo de piedad, una contrición recién adquirida en su corazón, pero poco firme. Y este joven tal vez ha estado y ha creído a tal punto de arrepentirse de sus pecados durante algunas horas. Tal vez esta persona está profundamente contrita delante de Dios y por semana renuncia a sus necedades, asiste a la iglesia y algo bien interesante, comienza a hablar como cristiano. Usted saluda a ese muchacho y es fervoroso, le da un abrazo. Pastor, el Señor le bendiga, no sabe hace cuánto quería poder hablar con usted. ¿Cómo le parece que le prediqué a 400 hoy? Entonces toma el vocabulario cristiano, pero después de un tiempo regresa a sus pecados, así como el perro vuelve al vómito. Y entonces, ¿qué pasa? El espíritu inmundo ha vuelto a su casa y ha tomado consigo a otros 7 espíritus, y el estado de este y el postrer estado de aquel joven viene a ser peor que el primero. Hoy le pregunto, ¿cuánto tiempo le ha durado su arrepentimiento? ¿Duró algunos meses? ¿O se le alejó súbitamente y dijiste, bueno, Dios, espera un poco porque yo todavía no estoy listo? Algunos dicen, me uniré a la iglesia, voy a trabajar, haré esto y lo otro y trabajaré muy duro por amor a Dios. Y comienzan. Y después de un corto tiempo no duran sus obras. ¿Creen ustedes que su arrepentimiento de hoy le va a durar cuánto? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Durará hasta que ese arrepentimiento durará hasta que estés en un ataúd? Pero además quiero hacerles una pregunta, una más. ¿Creen ustedes que se arrepentirían de sus pecados si no hubiera un castigo delante de ustedes? ¿O se arrepienten porque saben que serán castigados para siempre? Serían castigados para siempre si permanecen en sus pecados. Supongan que les dijera que no existe el infierno del todo, que si quisieran podrían blasfemar y pecar, y si quisieran podrían vivir sin Dios. Supongan que no hubiera recompensa para aquel que entrega su vida a Cristo y no hubiera castigo para el pecado. ¿Qué elegirían? Pregúntense en ustedes mismos, ¿qué elegirían si saben que no hay vida eterna? ¿Podrían decir que ustedes con toda honestidad esta mañana que creen que la gracia de Dios es lo que usted elegiría? La justicia de Dios, aunque no hubiera recompensa para ella, aunque no hubiera ninguna ganancia, nada por medio de la justicia, y no se perdiera nada por el pecado,
¿Creen ustedes que elegirían la gracia de Dios? ¿Seguro? Todo pecador odia su pecado cuando se acerca al infierno. Todo asesino odia su pecado cuando está frente a la silla eléctrica. Todo ladrón odia cuando lo atrapan. Pero si no lo atrapan, ¿qué hace? Si no tuvieran un motivo para temer al abismo, si supiesen que pudieran entregar su vida al pecado y que pudieran hacerlo con impunidad, o sea que nada les pasaría, aún así sentirían que odian al pecado, o ya más bien comenzarían a amarlo. Todavía ustedes, si supieran que no hay castigo y que no hay galardón, ¿todavía desearían ustedes la santidad? ¿Todavía ustedes quisieran vivir para Cristo sabiendo de que no hay ningún galardón para los que viven en Cristo? Los que genuinamente, mira, a mí no me interesa si usted ahorita dice sí o no, pero los que genuinamente pueden decir, a mí no me importaría nada, yo quisiera de todas maneras vivir para Cristo, yo quisiera vivir en santidad. Ya les dije, a mí no necesitan decirme nada, usted ahí con Dios. Pues déjeme decirle, si usted tiene eso, tiene un arrepentimiento genuino que es para vida eterna. Amén. El arrepentimiento, mis queridos amigos, es el don de Dios. Es uno de esos favores espirituales que aseguran la vida eterna. Algunos de ustedes estarán diciendo, ok, pastor, me está dando mucho palo hoy, pero quiero contarle, he estado tratando de arrepentirme durante mucho largo tiempo. He estado muy apenado, he estado afligido, he estado orando y tratando de creer. Y estoy haciendo todo lo que pueda. Les diré algo, lo intentarán por tiempo indefinido antes de ser capaces de lograr algo así, pues esa no es la forma de alcanzar un genuino arrepentimiento. Si un hombre dijera, quiero creer y tratara mediante algún medio mecánico y de inducirse al arrepentimiento, sería algo absurdo. Y peor de todo, nunca lo lograría. ¿Qué les quiero decir con eso? No está en nosotros. Amén. No está en nosotros, en la fuerza nuestra. Mire, usted váyase al psicólogo si quiere poner en práctica su fuerza de voluntad. Pero aquí no es la fuerza de voluntad. Aquí es una entrega genuina al Dios del cielo. Aquí es con Él y no con el amigo. Algunos prefieren contarle todas las cosas a sus amigos y confían más en un hombre que en el poder de Dios. Pero el arrepentimiento genuino es el que nos llevará a su santa presencia. La manera en que puede arrepentirse es por la gracia de Dios, creyendo y pensando en Jesús. Si usted viera el costado sangrante de Cristo, la corona de espinas atravesando sus sienes, las lágrimas de angustia del Señor Jesús, y usted pudiera ver todo lo que Cristo sufrió y por qué lo sufrió, y usted pudiera hoy recibir en su ser la revelación de que esta obra de la cruz es, escuche esto, este es el momento más importante de esta predicación, porque de aquí partimos al cambio, algo que nos dará vida, algo que nos dará luz. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando usted ve la obra de la cruz, cuando piensa en cada uno de los instantes, de los momentos, de los golpes, de la tristeza, de la amargura, del dolor del cielo, si usted piensa por un momento en eso, permítame decirle que eso es el cumplimiento del nuevo pacto. Amén.
Mis amados, hay algo que nos favorece sobremanera. Dios hizo un pacto con toda la humanidad a través de Abraham y que se consumó en Cristo. Y de ese pacto somos usted y yo beneficiarios, beneficiarios directos. Esto significa que no es porque tú eres muy capaz ni porque eres muy buena gente que tú podrás avanzar y ser ese cristiano que tú anhelas ser, sino porque Dios interpuso un juramento para que a través de ese juramento y pacto que Dios hizo con todos los pueblos de la tierra, tú tengas hoy el aliento, la fuerza y el poder en Él para vencer todo pecado del cual todavía no te has arrepentido. Para vencer ese pecado que cada día obstruye tu caminar con Cristo. Hoy necesitas conocer el pacto que Dios hizo con toda la humanidad. Primeramente con Abraham en el Antiguo Testamento. Pero déjeme mostrarle un poco más. Porque esos pecados que a veces han dominado muchas vidas, un pecado que vuelve y vuelve y nunca has podido darle respuestas a Dios. Algunos han orado y están ayunados y siempre vuelven a caer, y otros ya están totalmente resignados y no tienen gozo, no tienen un evangelio de verdad en sus vidas, y algunos incluso se enojan con Dios y entonces culpan a Dios y se vuelven a sus pecados y se frustran porque dicen: yo lo he intentado, yo he tratado, y le echan la culpa a Dios. Aunque quieren servir, todavía hay cosas por las cuales deben arrepentirse y convertirse. Hoy le aseguro, hermano, hoy Dios te da la fuerza por medio de su palabra para vencer, para poder arrepentirse genuinamente, para yo no vivir en un tobogán espiritual. Habrá dificultades, seguro que habrá dificultades. ¿Cuántos saben que ser cristiano no es caminar por un camino de rosas? Tenemos un Dios verdadero y Cristo nos ha dicho la verdad. Él nunca nos dijo que no íbamos a tener problemas. Cristo nunca dijo que nosotros no nos íbamos a enfermar. Más bien nos dijo que teníamos que cargar una cruz y seguirle. Él no nos ha mentido. Pero ¿de qué pacto estoy hablando? Éxodo 6:5 dice: el Señor desde el cielo recuerda algo. Y en Éxodo 6:5 dice: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. ¿Y qué dice más ahí? Y me he acordado de mi pacto. Quiero hacerles una pregunta y ya casi termino para que no me miren mal. ¿Por qué sacó entonces Dios al pueblo de Israel de Egipto? ¿Porque ellos lo merecían? ¿Porque eran buena gente? No. Ellos eran unos idólatras, eran violentos, eran orgullosos, eran calumniadores. No era por mérito propio. Dios los sacó porque Él interpuso un pacto, y Dios cumple sus pactos. Dios cumple su palabra. Amén. Y ahora en el nuevo pacto, Hebreos 6:13 en adelante, marque eso ahí, por favor. Versículo 13 de Hebreos 6. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Por sí mismo. Usted y yo, si vamos a hacer un juramento, ¿qué vamos a poner? La Biblia, ¿cierto? Porque la Biblia es más verdadera que usted y que yo juntos, ¿sí o no? Es más, cuando estábamos pequeños poníamos siempre por alguien mayor. ¿Y qué decíamos cuando estábamos jugando? No, yo no voy a hacer trampa, se lo juro por mi mamá. ¿Se acuerdan de esa? Entonces, versículo 14, ahí viene la promesa, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó Abraham la promesa. Permítame seguir leyendo. Porque los hombres ciertamente juran por un mayor que ellos. Y para ellos, para los hombres, el fin de toda controversia, de toda discusión y para arreglar problemas, dice aquí, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, escuche esto, ¿qué hizo Dios? ¿Qué quiso mostrar Dios? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. Wow. Dios no tenía necesidad de mostrarnos más. Usted y yo no necesitamos más prueba de parte de Dios. Pero Dios interpuso un juramento. Y versículo 18, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son esas dos cosas? La promesa y luego el juramento. Amén. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Quién es la esperanza? Cristo. De Él estamos asidos. Él ha comprado el precio por nuestro pecado. Él ha pagado el precio. Él ha entregado todo de sí. Y de ahí, de la cruz, nos aferramos. Esa es nuestra esperanza para vida eterna. Amén. Y esa esperanza, dice aquí el versículo 19, refiriéndose a la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Wow. Y que penetra hasta dentro del velo. Eso significa que esa obra de Cristo entró al lugar santísimo y ahí nos representa esa obra maravillosa, la obra del sacrificio de Cristo. Tiene la capacidad para entrar al lugar santísimo donde usted y yo, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nunca pudiéramos haber entrado. Amén. Y entonces, para respaldar aún más esto, el versículo 20 nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y usted dirá, oh, qué bueno eso, pastor. Pero hay algo más. Permítame mostrarle Hebreos 7:22. Dice la palabra en Hebreos 7:22. Por tanto, y aquí está hablando de Jesús como el sumo sacerdote, como el representante. Mire lo que es Jesús también. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Usted sabe, ustedes los que son muy buenos para meterse en deudas, ¿saben lo que es un fiador? ¿Sí? Mire, un fiador tiene que tener más plata que usted. ¿Sí o no? Porque si usted no paga, pues el fiador, como decimos en Colombia muy popularmente, lleva del bulto, le toca pagar. Por eso es que Dios permitió que Cristo, en Él esté toda su gloria. Por eso es que Él es el dueño del oro y la plata. Por eso es Él quien tiene el poder de todos los tesoros del cielo. Porque Él tiene cómo pagar, mi amado hermano. Usted y yo vivimos sin arrepentirnos. Usted y yo vivimos a veces vidas baratas. Pero cuando sea el momento, Dios siempre estará presente, porque ha puesto un fiador que tiene con qué pagar por su alma, por su pecado. Él ha sido capaz, a través de la cruz del Calvario, de mostrarnos qué clase de pacto Dios ha hecho con nosotros. Y es una vergüenza que nosotros no entendamos que eso le costó su propia vida y todavía vivamos vidas mediocres en Cristo. Entendemos que tenemos un fiador, un garante. Y qué bueno, porque en el tiempo antiguo
Había un pacto con el pueblo antiguo. Y ahora ese nuevo pacto también nos dice, ahora Hebreos 8:6, permítame casi terminar. Hablando de Cristo dice, no solamente que es el fiador, sino que Él es el mediador. Mire, Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un ¿qué? Mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué esta promesa es mejor? Porque la promesa al pueblo antiguo era para poseer una tierra, pero la promesa que tenemos hoy en Cristo es para poseer vida eterna. Es para traspasar todo el tiempo, la eternidad junto a Él. No necesitamos tierra, no necesitaremos este cuerpo. Tenemos un pacto y no lo hemos hecho nosotros. Dios lo hizo con nosotros a través de Cristo. Pagó el precio. Él es el que paga. Él es el fiador y Él es el mediador. No solamente es el que viene a poner la cara por nosotros, sino que hace la obra y nos representa. Esa clase de Dios tenemos. La pregunta es, ¿nos arrepentimos, sí o no? ¿Cuánto tiempo va a durar nuestro arrepentimiento de este día? Dios no se queda corto en nada. Y Cristo Jesús vino y pagó por nosotros. Pero no solamente pagó por nosotros, sino que encomendó algo, o mejor, a alguien, a otro consolador, al Espíritu Santo de Dios, a Él, para que le ayude a usted y a mí, para que no nos olvidemos de su pacto, para recordarnos lo que Él hizo por nosotros. Estoy cansado de repetir que ya no tenemos que vivir esperando cosas de Dios, que lo que Él hizo es suficiente. Nosotros vivimos hoy los que hemos nacido de nuevo, hoy vivimos con un pasaje para el cielo, a la eternidad, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él ya hizo, y no necesitamos más. Las añadiduras vendrán, pero primero debemos arrepentirnos y convertirnos de nuestra maldad. Y Dios envió entonces, el Señor Jesús envió a su Santo Espíritu para que podamos seguir venciendo, para que no vivamos en una vida mediocre, una vida de siento o no siento. ¿Será que puede usted sentir al saber el pacto? ¿Conoce ahora que hay un pacto? ¿Quiere llevar ese pacto a su vida hoy? Aquí no vamos a hacer pactos de billeteras, hermanos. Vamos a recordar ese pacto que Él hizo. ¿Quiere decirle a usted, al Señor, Padre, recuérdame tu pacto cada día? Porque tengo no solamente una promesa, sino tengo un juramento de parte de Dios que me ayudará a arrepentirme de verdad. ¿Tienen algo de qué arrepentirse? Todo el que sea pecador, que tenga algo que arrepentirse, póngase en pie.